Gracias por estar con nosotros. Este es el periódico digital El Ciudadano. En este programa de entrevistas hoy se encuentra con nosotros el ingeniero Heriberto Morales Canchola. Él es el titular de la Comisión de Asuntos Militares del Comité Cívico y Cultural Generalísimo Miguel Hidalgo y Costilla de Acámbaro, Guanajuato. Aquí en este municipio, desde hace varios años, se ha llevado a cabo un evento, un acto cívico correspondiente a lo que se conoce como el Grupo de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, o mejor dicho, el Escuadrón 201. Esto tiene verificativo cada año el día 2 de mayo y aquí en este año del 2019 no fue la excepción. Ingeniero Heriberto Morales Canchola, gracias por estar aquí con nosotros. Es una comisión importante la que se tiene al interior del comité y sobre todo la realización de este evento que para muchos pudiera pasar desapercibido. Si nos pudiera explicar o contextualizar la participación de este grupo de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, ya lo mencioné, mejor conocido como el Escuadrón, el famoso Escuadrón 201. Sí, cómo no, antes que nada, gracias por hacerme la invitación. Para mí es agradable estar aquí con ustedes, ¿verdad? Con este periódico. Y efectivamente, ya festejamos, creo que el 6º año que festejamos el día 2 de mayo, ¿verdad? Que fue cuando fallecieron algunos elementos del Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, aclarando que la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana es el organismo, ¿verdad?, de la Fuerza Aérea que operaba al Escuadrón 201. El 201 es la parte operativa de la Fuerza Aérea Expedicionaria. La Fuerza Aérea Expedicionaria es como una institución. Después ya, cuando regresó la Segunda Guerra Mundial, fue cancelada la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana y el famoso 201 todavía existe, ¿verdad? Está por allá en Cozumel, el 201 todavía, ¿verdad? Pero ya obviamente con otro tipo de avión. El Thunderbolt P-47, el 201, es un avión que está en los museos aquí de México, ¿verdad? Y es bonito verlo, está en Santa Lucía. Ahí yo vi uno de esos aviones en el museo que está en Santa Lucía, uno que está afuera, y en otras escuelas militares de la Fuerza Aérea, todo ahí en la base 5 de Zapopan, creo que también está otro. Ahora, la participación del Escuadrón 201 tuvo verificativo porque México, en alianza con los Estados Unidos, lo apoya en la Segunda Guerra Mundial, apoya a México al grupo aliado, integrado también por Francia, Rusia y Alemania, contra las potencias del eje, que en este caso eran Alemania, Japón e Italia. Y la participación del Escuadrón 201 se dio en la Segunda Guerra Mundial, en la zona del Pacífico, en las Filipinas, México apoyando pues a los Estados Unidos. Ahora, ¿qué resultados obtuvo México a través de este Escuadrón 201? Insisto, porque en ocasiones a veces pues no se conoce esta parte de la historia de México, es importante. Es muy importante lo que hizo el Escuadrón 201. Este escuadrón causó más de 30,000 bajas al ejército japonés, destruyó instalaciones y guarniciones militares japoneses, vehículos, tanques, otro tipo de vehículos también japoneses, ¿va? En sus ataques fue un éxito, tuvo un éxito, ¿va? Y protegió incluso a Filipinas. Tanto es que en Filipinas hay un monumento de reconocimiento al 201. Ahí está. Así es, ¿verdad? Y habría que destacar dentro de ello pues la valentía, ¿no?, de los pilotos mexicanos. Como no, sobre todo porque el Thunderbolt P-47 era un avión que lo comentaron los expertos, era un avión un poco complicado de maniobrar y por eso no duró mucho tiempo en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Sin embargo, los pilotos mexicanos lo maniobraron perfectamente bien, tuvieron mucha habilidad para hacerlo. Incluso fue un reto para ellos porque según la historia se comenta que cuando la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana estaba recibiendo los aviones, la sorpresa de los pilotos mexicanos es que quienes los piloteaban eran mujeres, y en aquel entonces como que ver mujeres piloteando no era tan común. Claro. Ahora sí ya es muy común, ya en muchas Fuerzas Armadas de todo el mundo
Hay muchas mujeres, aquí en el ejército mexicano hay muchas mujeres, ya hay estudiantes mujeres estudiando para pilotos aviadores. Tengo entendido que hay como 2 jovencitas de aquí de Acámbaro que están estudiando en el Colegio del Aire precisamente para pilotos aviadores. No tengo los nombres, me han dado referencias de sus familias, ¿verdad? Pero ahora la mujer ya es común verlo, ¿verdad? Quienes no somos machistas, que yo en lo personal digo, lo mismo puede ser un hombre que puede ser una mujer, ¿verdad? Hay hombres inteligentes como mujeres inteligentes, y hay hombres que no son tan inteligentes y mujeres que no son inteligentes, ¿verdad? Pero pues que hay de todo. Finalmente la participación pues del Escuadrón 201 fue muy relevante. Ahora, todo esto a lo mejor no tendría sentido para el caso de Acámbaro, si no es que dentro del grupo de los pilotos o de los miembros que formaron el Escuadrón 201 en esta Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, pues hubo una acambarense. Tenemos entendido que se llama Armando Rodríguez Contreras, era acambarense, y bueno, es pues una participación de una persona, participación muy destacada, acambarense como se cita, que incluso se le pudiera considerar como un héroe de guerra. Sí, pues él es veterano de la Segunda Guerra Mundial, es sobreviviente, por decirlo así, del 201, porque cuando se va a la guerra saben cuánto se va, pero saben cuánto regresan. Entonces él es un veterano, fue un veterano pues, es un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, y nosotros los acambarenses tuvimos a ese piloto aviador mayor de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana y Fuerza Aérea Mexicana, originario de Acámbaro, un señor con una inteligencia que, si vemos sus datos aquí de su currículum vitae, es un señor que tenía mucha experiencia, que dio clases en el Instituto Politécnico Nacional cuando regresó de la Segunda Guerra Mundial, que dio clases en escuelas militares, que diseñó, él formó parte en el diseño de aviones, de mecanismos, en la introducción de muchos aviones como el B-25 Marauder, que si nosotros recordamos un poco la historia que ha salido una película por ahí que se llama ahí en Hawái, es una película donde mandan, precisamente cuando le declara a Japón la guerra, en Pearl Harbor, y atacaban Pearl Harbor, para atacar a Japón mandan aviones y los hacen despegar desde un portaaviones, pegan aviones bombarderos, el B-25, que por cierto, un ejemplar de esa misión está en el Museo Tecnológico de Comisión Federal en Chapultepec. Que también resultaron muy buenos también. Sí, también esos aviones, y México también tuvo ese tipo de aviones, pues ya todos están fuera de servicio, ¿verdad? Pero él participó en el diseño de varios aviones, ¿verdad? Participó dando clases, como dije, en varias escuelas militares, ¿verdad? Manuales técnicos, ¿verdad? De operación de aviones AT-6, A-24, el Thunderbolt P-47, Burnell, el Chinook, y parcialmente del B-25 y C-47. El C-47 es el legendario DC-3 y en la versión militar se le conoce como C-47. Entonces él participó en todo eso, en la traducción a inglés y francés, ¿verdad? Técnico, ¿verdad? Sobre los instrumentos de los aviones, ¿verdad? El señor tenía mucha experiencia, ¿verdad? Y finalmente sabemos de que está sus restos en la ciudad de Querétaro. Ayer lo platiqué con algunas de las personas del ayuntamiento, y pues la idea es localizar a su familia, y ojalá pudiéramos traer los restos del mayor aquí a Acámbaro, y como se lo comenté yo a nuestras autoridades municipales, hacer un monumento al 201 para depositar ahí sus restos y solicitarle a la Fuerza Aérea Mexicana si nos pudiese donar un avión para poner ahí ese monumento. Un monumento a la Fuerza Aérea Mexicana, claro. Sobre todo, como decimos, es un héroe de guerra. De acuerdo con los datos, y estaba revisando ahorita lo que tenemos de él, nace en Acámbaro, Guanajuato, el 19 de noviembre de 1916. Así es. Y de acuerdo también con la cronología de su vida, él fallece el 26 de mayo de 1977. Sí. Prácticamente, pues no muy lejana la fecha. No. Y sin embargo,
pues bueno, pocos pudieran conocer que él formó parte del Escuadrón 201. Si revisamos los partes militares de la Segunda Guerra Mundial de México con la participación del 201, ahí aparece agendado precisamente. Ahí está su nombre, sí, fueron 299 elementos del 201, uno falleció en entrenamiento en Estados Unidos, y otros fallecieron en combate, y otro se enfermó. Ayer platicaba con un amigo militar y él me comentaba que un sargento murió de enfermedad allá en Filipinas. No fue en combate, pero sí estaba prestando servicio en el 201 y falleció, pues, tal vez a consecuencia de algún problema por ahí. Ahora, dentro de la misma cronología de la cambarense que participa en el 201, pues también fue reconocido en su momento por el presidente Manuel Ávila Camacho, que esto también hay que destacarlo, porque se convirtió el acambarense en un comisionado, sí, con carácter de vocero ante los frentes de combate del Pacífico. Así es, efectivamente, ¿verdad? Y ya en 1946 cesa de prestar sus servicios en la sección cuarta y queda comisionado como jefe de la mesa de campos aéreos de la sección tercera, ¿verdad?, de la jefatura, sin dejar de pertenecer al Escuadrón 201, eso sí, ¿verdad? Los veteranos de guerra tienen muchos privilegios, ¿verdad? Los veteranos de Cruz Roja también. Ahora, bueno, pues es una historia que bueno que se ha rescatado en los últimos años en Acámbaro, porque como decía al principio, a veces esto pasa desapercibido. Como también hay otras historias aquí en el caso de Acámbaro de personas que fueron o no fueron a la guerra de Corea en la época de 1950-53, que en la época reciente se han enrolado en el ejército de los Estados Unidos, sí, y han estado en las guerras del Golfo, tanto en la primera como en la segunda. Sí. La mayoría de todos estos lamentablemente no regresaron, pero este acambarense tiene la característica que regresó y se le consideró como héroe de guerra, además con un triunfo de los aliados en los cuales participó. Exactamente. Fíjate que tomas un tema muy importante, el de mexicanos en la Segunda Guerra Mundial, y participaron aproximadamente 10,000 mexicanos en la Segunda Guerra Mundial, formando parte del ejército de Estados Unidos. Claro. ¿Verdad? En Europa. Pero se tiene el cálculo que fueron como 10,000 los mexicanos que anduvieron por allá. Creo que hay otro acambarense que participó con el ejército de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. No recuerdo ahorita su nombre, pero por ahí creo que su familia vivía ahí por la Pila de la Cruz. Pero él fue como parte del ejército de Estados Unidos, que incluso pues, en Europa lo dejaron de ver, y después ya apareció de que pues, lo trajeron muerto. Y no comento bajo qué condiciones, porque yo no he corroborado esa información y vaya a pecar de estar especulando. Claro, son pues historias que bueno, han surgido. Sí. Por eso decía que independientemente de este caso específico de Armando Rodríguez Contreras, pues hay otros, ¿no?, que también se han visto envueltos en las conflagraciones internacionales del mundo, y que a veces no necesariamente con el ejército de nuestro país, que generalmente no interviene en estos conflictos porque su política exterior es pacifista, pero sí ha habido los casos de mexicanos que van al ejército de Estados Unidos y han participado en estas otras intervenciones. Ya lo decía de manera reciente, pues en las dos guerras del Golfo Pérsico, y hay casos muy notorios en esta región. Pero hay que reconocer que aquí al menos Armando Rodríguez Contreras en 1945, que fue cuando el Escuadrón 201 tuvo su intervención, pues fue relevante, fue un hombre valiente, un acambarense que defendió a su país a través de lo que se le conoce como el Grupo de Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana. Exactamente, ¿verdad? Yo como acambarense, yo creo que los acambarenses nos sentimos orgullosos, ¿verdad?, de que en Acámbaro tengamos gente de tanta valía, porque tenemos mucha gente de mucha valía. Ya por ahí me he dado cuenta, ¿verdad?, que hay acambarenses que están haciendo muchas cosas por allá afuera, de aquí de Acámbaro. Y a veces no reconocidos, sí, adentro. Y fuera en mismo México, sí, y fuera de México. Nadie es profeta en su tierra. Sí, resulta que hay personas muy acambarenses muy prominentes por allá, en algunas otras ciudades, por ahí en Los Ángeles, California, incluso en Europa, por ahí me han platicado que andan por allá. En España andan por ahí acambarenses allá haciendo trabajos de ingeniería. Entonces, pues luego no nos damos cuenta aquí en Acámbaro de lo que sucede, pero Acámbaro ha dado de todo, ¿verdad? Tiene gente de mucha valía y
pues yo sí me siento orgulloso como acambarense. Cuando leemos estas historias de todos estos personajes, ¿verdad?, que fueron a ofrendar su vida, ¿verdad?, por defender una causa en aquel momento, en su oportunidad, pues yo sí me siento orgulloso, ¿verdad? Y sobre todo para la juventud, que sepa lo que ha costado la construcción de este país, lo que hemos vivido, porque muchas personas no saben, ¿verdad? Yo he comentado esto con algunas personas jóvenes y ni siquiera idea tienen de lo que fue el 201. Así es. Ya no digamos el mayor, sino el 201. Sí, por eso es bueno, lo reitero, rescatar estas historias y dejar el proyecto abierto, como ya se mencionaba, para gestionar que el cuerpo de un acambarense distinguido regrese a su tierra natal y se le pueda promover el monumento en su honor, y además con el apoyo de la Fuerza Aérea Mexicana, con la asignación de un avión representativo, quizá con el que él intervino en la Segunda Guerra Mundial, pero reconocer y revalorar la aportación de Acámbaro a los aliados en la Segunda Guerra Mundial, y por lo cual pudiéramos decir que Acámbaro contribuyó también al sentido de libertad en su oportunidad para combatir a las potencias del eje comandadas por Alemania y Adolfo Hitler. Así es. Sí, pues la participación de la Fuerza Aérea Expedicionaria fueron 6 meses prácticamente, ¿verdad? Y en eso ya se rindió Japón. Entonces, bueno, pues ya se retiraron, ¿verdad? Pero formó parte precisamente de esta fuerza militar mexicana en la Segunda Guerra Mundial, muy importante. Claro, y además en su época también Japón, bueno, tenía el principal grupo aéreo del mundo, eran prácticamente la principal fuerza aérea, y ahí comenzó el principio del fin para Japón. Exactamente, sí. En el Pacífico. Sí, ellos se usaban mucho el avión cero, que según datos de fichas técnicas que por ahí he leído, ese avión tenía el problema de que en ciertos momentos, con ciertos giros que hacía el avión, de repente por ahí le fallaba el carburador, ¿verdad? Ese es el problemita que tenía ese avión, ¿verdad? Pero ya olvidémonos del problema, lo importante es que se ganó la guerra, participó México con estos aviones tan majestuosos, ¿verdad? Porque donde fue el P-47 es un avión muy majestuoso, impresionante, ¿verdad? Lo vi en Santa Lucía y es un avión impresionante definitivamente. Pues le agradecemos al ingeniero Heriberto Morales Canchola, titular de la Comisión de Asuntos Militares del Comité Cívico y Cultural Generalísimo Miguel Hidalgo y Costilla, estar aquí con nosotros y platicar de este tema, de esta historia de un acambarense distinguido como fue el mayor Armando Rodríguez Contreras, héroe en la Segunda Guerra Mundial, en apoyo a los aliados. México participó en apoyo a los aliados en el Pacífico y combatiendo a los japoneses. Gracias, los invitamos para que sigan con nosotros en las entrevistas que llevamos a cabo, pero que también consulten nuestra plataforma digital y estén al pendiente de toda la información que surge día con día a través de las redes sociales. Gracias, hasta la próxima.